Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Argentina Distópica. Continuamos con el desarrollo del libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, escrito en el año 1932, y trazando un paralelismo a su vez a cómo se va cumpliendo esa agenda pseudocientífica y materializándose tal vez no en nuestra realidad del día a día, pero sí en lo que llamamos mundo, en eso que llamamos la gente. Habíamos dejado el relato en aquel operario Delta, ¿no? Que frente al profesor y los futuros operarios de aquel centro de fecundación del Estado Mundial, les explicaba que aquel operario estaba disminuyendo la cantidad de oxígeno en aquel frasco, que es donde se gestaban los niños en ese mundo distópico, porque aquel bebé iba a ser destinado a las tareas que no requerían un gran intelecto y muchísimo menos algún atisbo de rebelión. Marchándose de aquel lugar, el grupo se dirige a la sala de acondicionamiento neo-pavloviano en honor al investigador premio Nobel, cuidado con los premios Nobel, en el año 1904, el ruso Iván Pavlov. Este señor, de intenciones más que sospechosas, mediante la manipulación psicológica de su perro, logró dar a luz a un tan alucinante como siniestro comportamiento en la mente de su mascota. Atención a esto. Pavlov notó que su perro, instintivamente, comenzaba a salivar cada vez que tenía una ración de comida en cercanía, ni siquiera enfrente. El investigador ruso, cada vez que iba a alimentarlo, decidió, ingeniosamente, hay que decirlo, eso nos cuenta la historia oficial de los héroes científicos, decidió acompañarlo con el ruido de una campana. Otros sostienen que en realidad utilizó un metrónomo con una frecuencia de 100 golpes al minuto. En fin, una y otra vez, hasta que un día no colocó el tarro de comida frente a su perro, sino que solo aplicó el sonido de la campana. Y adivinen qué ocurrió. El perro comenzó a salivar. El estímulo material, por decirlo de alguna manera, ya no era necesario y este habíase traspasado al sonido emitido por la campana que sin necesidad material de la comida ya provocaba la salivación del perro. Veamos qué ocurría en aquella sala de condicionamiento neopavloviano. Al ingresar inmediatamente, los estudiantes hallaron una sala inhóspita. No obstante, sobre el suelo, estos observaron como en fila y cuidadosamente colocados se encontraban radiantes flores intercaladas con libros. Instantes luego, las enfermeras encargadas trajeron decenas y decenas de bebés, transportados en carros como corderitos de campo, para colocarlos frente a susodichos objetos, a las flores y a los libros. Al momento en que toda esta tromba de bebés iba a tocar los libros, un sonido estridente e insoportable irrumpió en el ambiente, provocando el llanto de las indefensas criaturas, prolongándose varios ratos hasta finalmente detenerse. Una vez tranquilizados, comenzaron a gatear nuevamente hacia las flores, esta vez observándolas y tocándolas con curiosidad, como haría cualquier bebé. En ese mismo instante, el director, precavido ante posibles sustos, advirtió que se les administraría una descarga eléctrica, pero según él, muy pequeña. Un hombre muy considerado. De inmediato los bebés comenzaron a sufrir los efectos, quedando entorpecido su proceder, delatando sus rostros una notoria desesperación. Al terminar, el llanto se multiplicó y el director les dijo impunemente a todos los futuros operarios, a los estudiantes: así estos niños quedaron inmunizados contra los libros y la naturaleza. Atención a esta frase. Condicionamos a las clases inferiores para que odien la naturaleza, pero amen los deportes a cielo abierto. Condicionamos a las clases inferiores para que odien la naturaleza, pero amen los deportes a cielo abierto.
¿Le suena una sociedad que cada vez menos y menos y menos se dirige al campo, al río, al mar, al bosque, pero que religiosamente cada domingo o cada sábado o incluso entre semana se dirige a ver por primera y tal vez por última vez, por única vez en la semana, un poco de césped, un poco de naturaleza en forma de rectángulo de estadio de fútbol, de básquet, de tenis, de rugby, de fútbol americano, de béisbol o lo que toque de acuerdo a la geografía? La realidad supera la ficción. Mientras se dirigían al patio, luego de aquella escena, bueno, que no comentamos, cuando leí aquel pasaje me vino a la mente mi trágica estancia en el jardín de infantes, donde lloré literalmente 3 años seguidos, y una canción que nos hacía cantar la señorita cuando estábamos haciendo mucho bullicio o cuando no obedecíamos, que era la canción de la lechuza, ¿no? La lechuza hace ch, como la lechuza hace ch. Y todo esto acompañado con el típico gesto de silencio, ¿no? Que es un gesto siniestro que utilizan las élites de Hollywood, por ejemplo, que tiene un trasfondo totalmente macabro, bueno, como todo lo que gira alrededor de ese lugar. Imagínense las veces que cantamos la canción de la lechuza y cuánto nuestro subconsciente fue bombardeado de la tierna edad de 2 o 3 años para guardar silencio cuando una autoridad, per se, que nosotros no habíamos elegido como jefe, nos ordenaba que teníamos que guardar silencio, las veces que tuvimos que levantar la mano para hacer una necesidad totalmente básica, como es ir al baño, para hablar. Todas las reprimendas que se lleva un alumno cuando cuestiona el status quo, cuando no se resigna a repetir como un loro descerebrado todo lo que demanda el aparato educativo, que proviene del Ministerio de Educación, que proviene de quienes son los verdaderos soberanos de los países por la deuda externa, en este caso la educación es la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que a su vez están manejados por banqueros, que a su vez responden a noblezas, estas a monarquías, estas al Vaticano, estas a los fundadores del Vaticano, la nobleza negra veneciana, con todos ellos atravesados por las sociedades secretas que tienen como cúspide a estas monarquías, etcétera y etcétera. Pero como podemos ver que esto no es meramente ficción, sino que a la sociedad actual se le ha hecho odiar la naturaleza, porque allá donde vamos contaminamos, dejamos plásticos, ensuciamos, dejamos la huella, respiramos, y eso no puede ser. Pero se cumple la falsa predicción en realidad de Huxley, porque no era ningún oráculo, de condicionar a las clases inferiores para que odien a la naturaleza, pero amen los deportes a cielo abierto. Viva el fútbol, viva el pan y viva el circo, aunque cada vez menos pan, hay que decirlo. Dirigiéndose ya al patio, el director les preguntó: ¿ustedes saben lo que es un padre provocando la ruborización de toda la audiencia? Todavía no hemos llegado a ese estadio, pero hay muchas mujeres que se ruborizan, mujeres grandecitas, cuando hablan del embarazo, algo totalmente natural, inherente a la condición de mujer. La tónica de aquellos adultos jóvenes era diligente, de una actitud totalmente servil. Eran adultísimos para su labor, siendo meros niños para todo lo que se encuentre fuera de aquello. Me pregunto qué harían aquellos adultos en su llamado, comillas, tiempo libre. Tiempo libre solamente tienen los esclavos. Mirarían ingentes series de Netflix, mirarían fútbol, gastarían las últimas horas del día de cerveza en cerveza, en los llamados after office, los después de la oficina, o tal vez sus pocos centavos en viajes al Caribe de 24 cuotas, al cual llevarían el moderno sucedáneo de su hijo, llamado caniche o pequinés de bolsillo. Tal vez Huxley no tenía tantísimos detalles sobre el mundo del siguiente siglo, pero se ajusta bastante a la realidad que tienen los adultos, entre comillas, que hoy en día pululan por la sociedad actual.
La atmósfera de un mundo feliz definitivamente me resulta muy familiar. Y atención a esta frase, seguido a la anterior, que se refería al padre del director. Todavía no conocen la muy tenue distinción entre ciencia pura y obscenidad. Ay, la ciencia y la obscenidad. La santa doctrina científica es usada como caballo de Troya por psicópatas modernos para verter gota a gota, aunque ya no lo hacen tan subrepticiamente como antes, ya van taza a taza, vertiendo sus perversiones privadas al gran público, que es su rebaño. Por supuesto, por supuestísimo, nada es tan perverso o inhumano para ser rechazado si está revestido a día de hoy bajo el manto sagrado de la diosa ciencia. Llegando finalmente al patio, el director y sus admiradores se vieron súbitamente rodeados de niños que no sobrepasaban la edad de 10 años. Consultándole a una enfermera sobre la actividad de turno, esta indicó que estaban en la hora del sexo elemental, materia central en la formación de aquellos niños. En los matorrales, aquí y allá, semiescondidos, veíanse parejas por doquier, de niños y niñas, explorando su sexualidad, a la vez que uno de ellos era atraído por una de las enfermeras por no querer participar. Ese niño seguramente era un machirulo, heteropatriarcal. Sería probablemente llevado a una sesión adicional de hipnopedia. El condicionamiento sin palabras, atención a esta frase del director, el condicionamiento sin palabras es algo demasiado grotesco. No se pueden hacer diferencias más delicadas, no se pueden inculcar formas de conducta más complejas. Para esto se requieren palabras, cerrando, pero palabras sin razonar. Cuando nosotros utilizamos las palabras, decimos que utilizamos la gramática. Gramática tiene su raíz etimológica en el francés grimoire, que es nada más y nada menos que un libro de hechizos. Hemos visto cómo mediante oximorones, como enfermo asintomático, o sea, enfermo que no está enfermo, mediante las palabras se pueden hechizar definitivamente a ingente cantidad de millones, cientos de millones o incluso miles de seres humanos por una cantidad de tiempo realmente obscena para tales argumentos. La hipnopedia, desde su nacimiento hasta su adolescencia, todos los seres de aquella sociedad eran sometidos, incluso cuando estaban durmiendo, a la anteriormente mencionada hipnopedia. Esta consistía en la repetición de mantras mediante aparatos colocados al lado de cada cama, de cada oído. Desde sus primeros días, en un organigrama perfectamente confeccionado, los niños escuchaban cientos de veces mantras como, por ejemplo, cuando el individuo siente, la sociedad se resiente, o todo el mundo pertenece a todo el mundo, en referencia al libertinaje sexual al que eran condicionados, y un larguísimo etcétera. Una vez adultos, los niños habrían escuchado cada uno de ellos tal cantidad de veces que eran gobernados permanentemente por aquel engrudo amasado gramo a gramo en su subconsciente. Increíblemente, a día de hoy, hay gente que dice a grito pelado que tiene sus propias ideas. Todos los mantras apuntaban a la obediencia, a lo peligroso de la soledad, lo asqueroso de la monogamia, los beneficios del libertinaje sexual, los horrores del arte y la reflexión, el milagro de haber eliminado a la familia, lo maravilloso de la ciencia, etcétera y etcétera. De todas maneras, la hipnopedia podía tener sus fallas y causar ciertos baches de conciencia, léase rebeldía, individualidad en la población. Para esto se había logrado el milagro farmacéutico más apreciado de la historia. El soma. El soma era una sustancia que producía los mismos efectos que ingentes cantidades de droga y alcohol, pero sin las consecuencias que estos causaban al despertarse al otro día. Siempre que un adulto presentaba alguno de estos baches, recordaba el mantra hipnopédico de 2 gramos de soma es lo mejor para evitar el dolor, sumergiéndose rápidamente en el viaje
para despertar al otro día sin dolor de cabeza ni ánimo de rebelión alguna. Mientras el grupo continuaba paseándose por el patio, escuchóse un carraspeo tras de ellos. Al darse la vuelta y mirar cara a cara de quién se trataba, el director quedó eclipsado con un aire de temor y sincera reverencia. Era nada más y nada menos que Mustapha Mond, uno de los únicos 10 interventores, 10 dirigentes que tenía aquel gobierno mundial. Pero esto será para el próximo capítulo de Argentina Distópica. Un saludo para todos.